Hola. Si eres un operador u operadora de la policía, Ministerio Público o Poder Judicial, en este video aprenderás cómo debes aplicar la ficha de valoración de riesgo para proteger a mujeres víctimas de violencia de pareja. Datos importantes. Antes de iniciar, hay 3 datos importantes que debes saber. En primer lugar, debes saber que esta ficha debe ser aplicada a las mujeres mayores de 14 años que han sido víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja o se encuentran en situación de riesgo. Segundo, la ficha debe aplicarse a las mujeres en toda su diversidad, sin importar su edad, origen, lengua materna, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, ocupación y sin ningún tipo de discriminación. Tercero, la ficha debe ser llenada por las y los operadores de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial, dependiendo de quién recibe la denuncia. Este instrumento permitirá valorar el riesgo al que está expuesta la víctima respecto de la persona denunciada, los factores de vulnerabilidad que presenta, así como recoger datos sobre la ubicación, actividades y señas físicas del agresor. Recuerda que una ficha de valoración de riesgo correctamente aplicada ayuda a cumplir 3 objetivos. Valorar el riesgo de las mujeres de ser agredidas. Prevenir el feminicidio y/u otros actos de violencia. Adoptar las medidas de protección correspondientes. Es importante que sepas que aplicarla es de carácter obligatorio en el marco de lo dispuesto por la Ley número 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Condiciones para el llenado de la ficha. Hay algunas condiciones previas al llenado de la ficha que debes asegurar. Primer recuadro. Dirígete a la víctima con respeto y empatía, promoviendo un ambiente de confianza y seguridad. Conserva tu distancia respecto de la víctima, a fin de evitar que se sienta invadida. Ponte en el lugar de la otra persona. Estás frente a una mujer que acaba de pasar por uno o más hechos de violencia. Segundo recuadro. Necesitas tener fichas impresas siempre en tu escritorio, un lapicero y un calendario del año actual y del año anterior. En caso la comisaría cuente con el sistema de denuncias policiales SIDPOL, la ficha se encuentra integrada al sistema y puede llenarse de manera digital. El ambiente donde realices la entrevista debe ser iluminado y con poco ruido. Asimismo, siempre asegúrate de proteger los derechos de la presunta víctima. Solicita el consentimiento oral de la presunta víctima antes de recabar la información. Explícale que los datos son confidenciales y solo serán utilizados para protegerla. Coméntale a la mujer que puede sentirse segura. Infórmale que una vez llenada la ficha, esta será enviada al juzgado, a fin de garantizar su seguridad y protección. Llenado de la ficha de valoración de riesgo. Lo primero a realizar es identificar a la presunta víctima a través de su DNI o carnet de extranjería. En caso que no tenga DNI o no lo lleve consigo, puedes indicarlo en la ficha según sea el caso. No tiene, no lo lleva consigo y no recuerda el número o no porta DNI. A pesar de que no tenga DNI o carnet de extranjería consigo, anota el número, los nombres y apellidos. Si tu oficina está interconectada con la RENIEC, pueden realizar la búsqueda correspondiente. La segunda parte de la ficha está referida a la medición del riesgo a través de 3 pasos. Primer paso. Identifique agresiones de los últimos 12 meses. Para llenar esta sección, debes tener a la mano un calendario del año actual y otro del año anterior. Sosteniendo los calendarios, pregunta: por favor, indíqueme en este calendario las fechas aproximadas en los últimos 12 meses en las que usted fue agredida físicamente por su pareja o expareja. El objetivo de esta pregunta es que la mujer recuerde mejor los hechos de violencia de los que fue víctima y que, por lo tanto, responda con más claridad las siguientes preguntas. Segundo paso. Indique el nivel de la agresión. El objetivo de este segundo paso es identificar la severidad de las agresiones. Debes señalar, por favor, indique qué tan graves fueron cada una de esas agresiones que usted ha señalado en el calendario, de acuerdo a la siguiente escala.
Tendrás a la vista una lista de 5 opciones que deberás leer cuidadosamente y marcar la que señale la presunta víctima. Dentro de cada opción es suficiente que la mujer señale que ha sido víctima de un solo acto para considerar esa opción. Por ejemplo, si la mujer solo recuerda que ha recibido un empujón, el nivel de la agresión se considera dentro de la opción 1. Finalmente, la mujer puede señalar una o más opciones. De indicar varias opciones a la vez, deberás escribir el número más alto en el recuadro. Tercer paso. Valore el riesgo. Esta parte es muy importante. Se trata de información sensible, por lo que la comunicación con la mujer debe ser paciente, amable y con respeto. Evita en todo momento hacer comentarios que puedan hacerla sentir culpable de la agresión o insegura de compartir información. Realizarás preguntas cerradas, que se responden con un sí o un no. Marca con una X donde corresponda. Cada pregunta tiene un puntaje, el mismo que está señalado en cada recuadro de cada pregunta. Existe un grupo de preguntas informativas que las distinguirás así: 2A, 5A, 12A. Estas preguntas no suman puntaje, son referenciales. Si la mujer no sabe qué responder, dale un tiempo y vuelve a preguntar usando palabras más amables, más amigables. Si finalmente ella no tiene la información, deja la pregunta sin marcar. Cuando en las preguntas se hace referencia a él, se trata del presunto agresor de la mujer, que puede ser el esposo, conviviente, pareja sexual, sin hijos, enamorado o novio, ex esposo, ex conviviente, ex enamorado o padre de su hijo o hija. En total son 19 preguntas. Cada pregunta tiene un puntaje. Al final, debes sumar cada puntaje asignado a cada pregunta, anotar el total y verificar este número con la categorización para determinar el nivel de riesgo. Teniendo esa información muy clara, dirígete a la presunta víctima diciendo: ahora le voy a hacer una serie de preguntas. Por favor, responda sí o no respecto de cada una de ellas, según corresponda. Al finalizar todas las preguntas, ten en cuenta lo siguiente. Debes dejar constancia del puntaje, el mismo que variará entre 0 y 37. Con este puntaje valorarás el riesgo. En la ficha encontrarás el nivel de riesgo de acuerdo al puntaje total. Riesgo leve, variable. Riesgo moderado, en aumento. Y riesgo severo, que se subdivide en severo y severo extremo. Este instrumento diferencia 3 niveles de riesgo, de acuerdo a lo señalado en la Ley número 30364. En el recuadro final puedes anotar las observaciones que consideres pertinentes. Finalmente, la ficha debidamente llenada debe ser firmada por ti, así como por la presunta víctima, colocando también las huellas digitales. Esta ficha deberá anexarse al informe policial y remitirse al juzgado para que se emitan las medidas de protección de corresponder. Una vez firmada la ficha de valoración de riesgo, debes continuar con el llenado de los anexos complementarios. Para ello, ten en cuenta: factores de vulnerabilidad. En este anexo se valoran los factores de vulnerabilidad que inciden en la violencia contra las mujeres. En algunos casos, la mujer no presentará estos factores de vulnerabilidad, por lo que deberás marcar "no aplica". Se realizará una serie de preguntas en las cuales deberás marcar la opción que señale la víctima. Este grupo de preguntas valora como factores de vulnerabilidad a la violencia económica o patrimonial, a fin de conocer el grado de dependencia económica que tiene la víctima. La orientación sexual. Si la víctima es homosexual, bisexual, esta condición puede colocarla en alto grado de vulnerabilidad. No obstante, debes considerar que la persona tiene el derecho de mantener en reserva esta información. Interculturalidad. Estas preguntas están relacionadas a la pertenencia de la mujer a una comunidad campesina o nativa o pueblo indígena, y a valorar las formas de discriminación de las que puede ser víctima, las cuales agravan la violencia. Además, se debe valorar la condición de discapacidad y/o embarazo, que pueden significar un alto grado de vulnerabilidad. Características de ubicación, actividades y señas físicas. Esta información le sirve a la policía para identificar y ubicar al agresor, así como para saber de los lugares donde la presunta víctima corre más riesgo.
Se debe solicitar a la presunta víctima todos los datos que permitan la actuación policial. Una vez llenada la ficha y sus anexos, pregunta a la víctima si considera que existe alguna información adicional que desee contar o si existe alguna situación que le produzca temor o la haga sentir en peligro. Esto también lo puedes consignar en la sección de observaciones. Finalmente, si la víctima está en riesgo severo, se le indica que su integridad está en riesgo y que se adoptarán medidas inmediatas para resguardarla. Si la víctima está en otro nivel de riesgo, se le brinda información. Gracias por ver este video. Una gran responsabilidad requiere de personas capacitadas. Tu trabajo es muy importante para la protección de mujeres víctimas de violencia en nuestro país.